Bueno, hermano, pues en esta tarde estoy muy contento, muy agradecido con Dios por la oportunidad que tengo de compartir el mensaje el día de hoy. Y quiero contarle que mientras estudiaba, mientras leía la Biblia, me encontraba con un pasaje muy hermoso, muy bonito que quiero compartir con usted en esta tarde. Estudiando, pues pude aprender algunas cosas que fueron de mucha bendición para mi vida. Y el día de hoy quiero compartirla también con todos ustedes. Pero ¿qué les parece si nos ponemos un momento de pie y hacemos una oración antes de comenzar con el mensaje? Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder adorarte, de poder exaltar tu nombre. Te agradecemos, Padre, también porque sabemos que el día de hoy tú tienes una palabra para nosotros. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a tener un corazón dispuesto, Señor, un corazón humilde para recibir lo que tú quieres darnos en esta tarde, Señor. Usa mi vida, quita todo nervio, quita todo lo que estorbe, toda distracción, Señor, y sé tú hablando a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, hermano. Le voy a pedir, hermano, que abra su Biblia ahí en el Evangelio de Juan. Y vamos a estar leyendo del capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 26. Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 26. Ya que lo tenga listo, hermano, me lo hace saber con un amén para darle lectura a todos juntos. Le repito, hermano, Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 26. ¿Estamos ahí, hermano? Gloria a Dios. Bueno, vamos a darle lectura y dice de la siguiente manera. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Otras versiones dice era el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Gloria a Dios, hermano. Esta es una historia que cuando yo la leía me parece una historia hermosa, maravillosa, que nos narra una manera sencilla y muy práctica de evangelizar o de presentarle el evangelio a una persona. En este caso Jesús, a aquella mujer conocida como la mujer samaritana. Pero no solo eso, también en estos pasajes que acabamos de leer, se nos muestra cómo Jesús no hacía acepción de personas. Él no rechazaba, Él no señalaba. Él nos enseña que la salvación es para toda aquella persona que quiera recibirla, que esté dispuesta a recibirla. Y también se nos toca un punto también muy, muy importante, que es la verdadera adoración. Es una historia completa. Es una historia con una enseñanza muy grande que el día de hoy quiero compartirte un poco de lo que pude aprender acerca de ella. Le pido que por favor tenga su Biblia ahí, hermano, abierta, porque vamos a estar analizando algunos versículos de estos pasajes. Y el primero lo encontramos ahí en el versículo 1 al 3. Y dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no los bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Dice que Jesús salió de Judea y partió nuevamente a Galilea. ¿Por qué razón Jesús había salido de Judea para volver a Galilea? Bueno, porque la Biblia nos dice que era tanto el impacto del ministerio que estaba teniendo Jesús, que la gente empezaba a murmurar y empezaba a hablar que Jesús estaba haciendo más discípulos, estaba bautizando más personas. Y todo esto empezó a llegar a los oídos de los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los líderes religiosos de aquel tiempo. Y ellos empezaron a tener un celo hacia Jesús, empezaron a tener miedo y preocupación, porque sabían que si el ministerio de Jesús seguía en ascenso, ellos iban a perder autoridad, iban a perder esta posición que tenían ante el pueblo. Cuando Jesús sabe que todas estas menciones llegan a oídos de los fariseos, Él en su omnisciencia, sabiéndolo todo, sabiendo el propósito al que Él había venido, Él sabía que no era prudente quedarse en ese lugar. Él sabía que no era tiempo de tener una confrontación con los fariseos, con los líderes religiosos en aquel tiempo. Así que Él decide partir de Judea nuevamente a Galilea. Y quiero que veas ahí conmigo, hermano, en el versículo 4, una frase que llamó mucho mi atención. Dice: y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué cree usted, hermano, que a Jesús le era necesario pasar por tierra samaritana? Bueno, a lo mejor podemos pensar, quizás Jesús quería conocer tierra samaritana, que quería pisar tierra samaritana. O tal vez porque Samaria era la ruta más cercana hacia Galilea. Pero la realidad es que a Jesús le era necesario pasar por Samaria porque Él tenía un propósito divino que cumplir en aquel lugar. Jesús tendría una cita con una mujer que necesitaba saciar su sed, y no una sed física, sino una sed espiritual. En aquel lugar había una mujer que tenía una vida desordenada. Como muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida vivimos de una manera desordenada. En Samaria había una mujer que era señalada, que era rechazada a causa de su pecado. Mas sin embargo, a Jesús le era necesario pasar por aquel lugar, porque tendría un encuentro con aquella mujer. Y aquella mujer, al tener aquel encuentro con Jesús, su vida cambiaría totalmente. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra vida ya no vuelve a ser la misma? Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, somos confrontados.
nos damos cuenta de nuestras fallas y de nuestros pecados. Nos arrepentimos y empezamos a tener una relación con Él que hace que nuestra vida sea diferente, que hace que nuestra vida ya no vuelva a ser igual. Entonces a Jesús le era necesario pasar por Samaria porque Él quería cumplir y necesitaba cumplir un propósito divino. Entonces la Biblia nos dice, como lo acabamos de leer, que Jesús llega a una ciudad llamada Sicar, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, y dice que Él se sienta a descansar junto a un pozo, porque Él estaba cansado del camino. Él se sentía agotado, se sentía cansado de tanto caminar, y dice que ahí en Samaria, en esta ciudad llamada Sicar, se sienta junto a un pozo. Estos pozos, hermanos, el pozo del que le hablo era de aquellos pozos donde la gente sacaba agua, no sé si usted conozca, con una cuerda, una cubetita, y luego la subían. Era de este tipo de pozos. Dice que Jesús se sienta a descansar ahí, y que de pronto se acerca una mujer samaritana para sacar agua de aquel pozo. Mira, vamos a darle lectura nuevamente ahí. Desde el versículo 6 dice: y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Algo importante e interesante, dice que era como la hora sexta. Algunas versiones dicen que era como el mediodía aproximadamente, las 12 del mediodía. Esta era una hora muy inusual para que la gente fuera a sacar agua de aquel pozo. Normalmente iban en grupos a sacar agua del pozo, pero esta mujer, como leemos, era una mujer que evitaba el relacionarse con las demás personas, porque las personas la señalaban. Incluso los mismos samaritanos no querían estar cerca de ella, porque sabían que era una mujer de mala reputación, una mujer pecadora. Entonces, cuando más sol hacía, cuando más fuerte estaba el sol, cuando nadie quería ir al pozo a sacar agua, esta mujer se acercaba para evitar ser señalada, para evitar los malos comentarios de las demás personas. Mas sin embargo, cuando ella llega a aquel pozo, en aquel lugar estaba Jesús, sentado, descansando. Y algo que me parece muy hermoso, hermano, yo sé que no era una casualidad, ni la hora, ni el tiempo en la que esta mujer iba a ir a aquel pozo, sino que Jesús sabía la hora exacta en la que esta mujer se iba a encontrar ahí con Él, así como Él supo el momento exacto en el que iba a llegar a nuestras vidas también. Y dice que Jesús le dice a esta mujer: dame de beber. Pero cuando Jesús le dice a esta mujer: dame de beber, la mujer samaritana queda sorprendida, porque la Biblia nos dice que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Judíos y samaritanos no podían cruzar palabra, tenían una enemistad, tenían un pleito muy grande, no se llevaban entre sí. Los judíos menospreciaban a los samaritanos odiaban a los judíos. Y el hecho de que Jesús, siendo judío, hablara con esta mujer samaritana y le pidiera un favor, le dijera: dame de beber, esto fue de gran impacto y de gran impresión para esta mujer samaritana. Quiero contarte un poquito, pues los samaritanos no eran judíos legítimos, no se consideraban judíos legítimos, porque venían de una raza que era como mixta. Ellos eran de un padre judío y a lo mejor de una madre o de otro padre extranjero. Le llamaban mestizos. Y los samaritanos los menospreciaban. Decían que eran impuros, que no eran dignos. De esta manera, hermano, podemos entender que cuando Jesús le dice a esta mujer: dame de beber, pues ella como que se saca de onda. Ella dice:
¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, siendo yo una mujer samaritana? Y quiero que veas la respuesta de Jesús. Respondió Jesús, ahí en el versículo número 10, y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Me llama mucho la atención esta frase donde le dice si conocieras el don de Dios. Otras versiones como la NBI, la lenguaje actual, dice si conocieras el regalo que Dios tiene preparado para ti. Si conocieras el regalo. Cuando la Biblia dice don, se refiere al regalo. No sé cuántos han escuchado ese versículo donde dice que la salvación no es por obras, sino que el don de Dios es un regalo. Jesús estaba refiriendo a ese regalo. Si conocieras el regalo que Dios tiene preparado para ti. Pero sabes una cosa, muchas personas, al igual que esta mujer samaritana, desconocen ese gran regalo que Dios tiene para la humanidad. Muchas personas ignoran el Evangelio. ¿Y sabes por qué? Porque no hay quien vaya y le predique el Evangelio. Como iglesia, es nuestro trabajo predicar el Evangelio. Así como Jesús lo hizo, Jesús lo hacía a multitudes, pero aquí vemos que también lo hacía personalmente, uno a uno. Y siempre lo hacía de la mejor manera y nos dejaba esas enseñanzas para que de la misma manera nosotros podamos hacerlo también. Si conocieras el don de Dios, si supieras el regalo que Dios tiene para ti. Y luego después dice, ¿y quién es el que te pide? Una cosa bien interesante es que esta mujer no sabía que ella estaba hablando con Jesucristo, con el Mesías esperado. Ella lo ignoraba. Por eso le dice, si supieras quién es el que te está pidiendo, si tan solo tuvieras idea de con quién estás hablando. Y sabe una cosa, mucha gente también ignora quién es Cristo. Para muchos fue un profeta más. Para muchos, tú le preguntas a alguien, ¿para ti quién es Cristo? No, pues para mí es ese que está ahí crucificado cuando entras a la iglesia y lo tienen ahí colgado. Ese es Cristo. Para otros era un ovni, un extraterrestre. Pero sabes una cosa, ¿sabes quién es Cristo, hermano? Es Dios mismo hecho carne, el Hijo de Dios, aquel que vino a dar su vida por ti y por mí, aquel que murió para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que obtuviera la vida eterna. Ese es Cristo. Y son palabras bien sencillas cuando las leemos, pero cuando las analizamos es algo bien profundo. Jesús le decía, si conocieras el regalo que tengo para ti, si supieras quién habla contigo. Y vemos que la mujer no tenía idea de lo que Jesús le estaba hablando. Porque qué complicado es, hermano, a veces entender esas verdades espirituales que encontramos en la palabra. Qué complicado es que la gente comprenda aquello que viene de parte de Dios. Y dice que la mujer le responde. Le dice, mira, pues si ni siquiera tienes con qué sacar el agua. Y el pozo es un pozo profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva que mencionas? ¿De dónde me vas a dar tú de beber? Y luego con palabras más fuertes, como que esta mujer poniéndose un poquito a la defensiva, empieza a decir, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Esta mujer trata de ponerse como a la defensiva y empieza a mencionar a Jacob, alguien muy respetado, un patriarca. Y empieza a decir, ¿te crees tú mayor que Jacob, que fue el que nos dio este pozo? Y esto me recuerda, hermano,
Las veces que tuve la oportunidad de evangelizar en las calles, siempre te topas con personas que siempre están a la defensiva. Predicar el evangelio, hermano, es complicado. Es algo muy hermoso. Es algo muy hermoso ver cómo hay personas que reciben la palabra con un corazón humilde. Pero siempre te vas a topar con personas que van a estar a la defensiva como esta mujer. Y que van a tener ideologías acerca de Jesús. Y que van a tener prejuicios acerca de la religión. Como lo vemos en esta mujer. Ella se pone a la defensiva y le dice a Jesús, pues, ¿quién te crees tú? O sea, ¿de qué me estás hablando de un agua mejor? ¿A poco tú eres mejor que Jacob? Pero quiero que veas la respuesta que Jesús le da a esta mujer. Ahí en el versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjate la manera en la que Jesús le responde. El pozo que Jacob les heredó podía saciar esa sed física que ellos tenían. Pero el agua que Jesús ofrece es un agua que puede saciar esa necesidad que hay en nuestro corazón, esa necesidad que hay en nuestra alma. Que era la necesidad que esta mujer necesitaba saciar. Y la mujer seguía sin comprender. Fíjate cuando Jesús le dice esto, yo te daré un agua que va a fluir como un río de agua viva para vida eterna. Dice que la mujer, intrigada, le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y dice que Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Y esta mujer le responde, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has respondido, porque 5 maridos has tenido, y el hombre con el que ahora vives no es tu marido. Esta mujer queda impactada e impresionada al ver cómo Jesús empieza a revelarle cosas de su vida. Cómo aquel hombre con el que ella estaba hablando sabía lo que ella había vivido. Dios sabe todo de cada uno de nosotros. Él conoce nuestras vidas al derecho y al revés. Él conoce nuestras necesidades. Y si Él estaba en Samaria es porque Él quería suplir la necesidad de aquella mujer. Y es hermoso cómo Jesús confronta a esta mujer con su pecado, con su falta. Porque esta mujer quería recibir el agua viva. Ella dijo, sí, dame de esa agua, yo quiero beber de esa agua. Pero ella pensaba que era un agua milagrosa, no sé qué es lo que se imaginaba. Que ya nunca más iba a tener que regresar al pozo a sacar esa agua. Pero Jesús estaba hablando de algo espiritual. La confronta con su pecado. Y esto es bien interesante, hermano. Cuando nosotros le presentamos el evangelio a alguien, no podemos llegar con esa persona y querer condenarla al infierno. Nosotros tenemos que hacerle ver cuál es su condición delante de Dios. Tenemos que hacerle ver que no hay justo ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacerle entender a la gente. Esa es la mala noticia, pero ¿cuál es la buena noticia? Que hubo alguien que dio su vida por amor. Que solamente tienes que aceptar ese sacrificio, tienes que creerlo, tienes que arrepentirte. Y la salvación va a llegar a tu vida. Jesús la confronta a esta mujer con su pecado, le hace ver cuál es su falta. Y no sé, quizás esta mujer vemos que se impresiona y más adelante dice, me parece que eres un profeta. Como él empezó a decirle cosas de su vida, la mujer dice, creo que eres un profeta. Empezó a creer que él era alguien que venía de parte de Dios. Y esta mujer aprovecha para hacer una pregunta bien interesante.
Quiero que si tienes tu Biblia ahí todavía abierta, hermano. El versículo 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ella aprovecha para hacerle una pregunta, por decirlo así, teológica, acerca de un tema bien importante que causaba controversia y que causaba esta separación entre los judíos y los samaritanos. Y ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, dicen que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe de adorar. Fíjate qué pregunta tan fuerte, hermano. Quiero que entiendas que ya que nos toque evangelizar, va a haber preguntas, la gente va a tener muchas preguntas. La gente se va a cuestionar muchas cosas, así como esta mujer. Y tú y yo tenemos que estar preparados para responder de la mejor manera. Y dice, Jesús le dijo a la mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús le hace ver que estaban equivocados, porque los samaritanos habían adoptado, como se juntaron con gente extranjera que venía de otros lados, habían metido religión, idolatría, y ellos creían en Dios, pero a medias, mezclando las cosas. Y Jesús les hace ver, están equivocados, la salvación viene de los judíos, y está escrito que se debe adorar en Jerusalén. Pero fíjate lo que Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y Jesús le dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano, ese tiempo ha llegado. Él le dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Cómo adoramos a quien no conocemos? Lo mencionaba en la escuela dominical. Lo importante que es leer la palabra, lo importante que es conocer cada vez más a Dios. Yo creo que cuando tú conoces más al Dios al que tú sirves, más aprendes a adorarle, porque reconoces su grandeza, reconoces quién es realmente Él. Pero lo que más me llama mi atención es que Él le dice, va a llegar el momento donde no va a importar el lugar donde tú adores. Va a llegar el momento donde no va a importar si tú quieres adorar aquí en el altar. Va a llegar el momento, y ha llegado el momento, no importa si tú quieres adorar en la casa en la sala de tu casa. Lo importante es que tú adores en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar en espíritu y en verdad? ¿Qué es adorar en espíritu? Con todo tu ser, desde adentro, desde lo más profundo de tu corazón. Que tu adoración será una adoración genuina. ¿Qué es en verdad? Conociendo la verdad, conociendo el Dios al que tú estás adorando. Dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No importa el lugar. Y lo más importante que llama mi atención, dice aquí dice Jesús, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Esto nos habla de la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Él no está limitado al tiempo, al espacio. Él no está limitado a una figura de yeso, a un crucifijo. Él es espíritu. Él está en todo lugar. No importa el lugar en el que tú quieras adorar, lo que importa es que lo hagas en espíritu y en verdad. Qué hermosa palabra la que leemos, hermano. Y para terminar, quiero que te brinques de ahí hasta el versículo 39. Alguien que lo tenga ahí me puede ayudar dándole lectura al versículo 39.
¿Lo tienes ahí? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, al 40, ¿Siguen así? me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Como el testimonio de aquella mujer. Lo importante es dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Dice que ella salió corriendo, dejó sus utensilios con los que iba a sacar el agua y ella empezó a correr platicando, este hombre es el Mesías porque él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Dice que muchos fueron a Jesús y al escucharlo hablar le dijeron, quédate. Dice que por la palabra de Jesús muchos más creyeron. Qué hermoso saber que tenemos muchos que no hace acepción de personas. Muchas personas no quieren venir a la iglesia porque piensan que van a ser juzgadas o señaladas. A lo mejor porque tienen tatuajes, porque visten más guapos, porque usan corbata, usan los zapatos. Pero vemos que la salvación está disponible a todo aquel que la quiera recibir. Y a través de esta historia, Jesús nos lo muestra. Nos muestra lo que es la verdadera adoración. Nos muestra que hay un trabajo que hacer, nos muestra que hay gente que no conoce el don de Dios, el regalo que Él tiene. Y es nuestro trabajo esforzarnos para que más gente pueda conocer ese regalo. Amén. De esta manera yo dejo el lugar, que Dios responda y espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Amén, gloria a Dios. Amén.